en materias de desfosilización, y vamos a utilizar una metodología un tanto diferente a las otras dos sesiones que hemos tenido, donde vamos a ir conversando por diferentes temas orientados a la desfosilización de nuestra matriz energética. Primero que todo, me gustaría comenzar eh, en mostrándoles un poquito sobre qué es lo que hemos encontrado hasta el momento, y si me permiten presentar pantalla. Recordarles, por supuesto, que esta sesión está dentro del marco de los diálogos por la transición justa. En este momento vamos en la asamblea temática número 2, la asamblea de descarbonización. La próxima semana tendremos la asamblea temática 3, territorios impactados por transición energética, así que esperamos que también se nos puedan unir. Eh, el objetivo del proyecto, como ya sabrán, es generar un entendimiento colectivo del concepto de transición justa en la región, reinterpretando las definiciones y principios de este concepto para que se condigan efectivamente con la realidad económica y social de Latinoamérica, que queden representadas las experiencias y las realidades vividas en los diferentes territorios aquí presentes. Hoy comenzaremos con esta breve introducción donde les voy a explicar qué es lo que estaremos haciendo y los resultados de la sesión anterior. Luego veremos un video eh, donde aparecen testimonios de diferentes compañeras, compañeros y compañeras aquí presentes y otros, que esperamos que motive la discusión que vamos a tener en los subgrupos. El trabajo en subgrupos será con tres temas principales, y es qué consecuencias tendrá la descarbonización para el mundo del trabajo, el desarrollo local y el medio ambiente. Luego volveremos a una plenaria donde compartiremos las ideas que se entregaron en las diferentes salas, y luego haremos un cierre. Eh, Les contaré ahora un poquito de los resultados de la segunda asamblea. Eh, la segunda asamblea tenía que ver con las experiencias y los conflictos socioambientales asociados a hidrocarburos en nuestros diferentes países. Sobre Bolivia encontramos que el gas es el principal hidrocarburo y hay una alta dependencia del gas en la economía del país. Eh, las termoeléctricas están ubicadas al norte con altos impactos de contaminación del aire y del agua. La extracción del gas en zonas desérticas hace que los impactos no sean vistos como conflictivos. Lo que de hecho a nosotros nos pareció súper interesante porque creo que podemos comenzar a ver que entendemos los combustibles fósiles o la utilización de hidrocarburos para la generación energética de diferentes maneras en los diferentes territorios que estamos explorando. Eh, el caso de exploración de gas en área protegida con poca visibilización de medios de comunicación. Eh, y eso a pesar de que existan leyes de protección, como la ley de la madre tierra, que tiene muy poca implementación. En Argentina tenemos una historia de extracción de hidrocarburos, donde hay poca diversificación de la matriz energética. La naturalización de hidrocarburos impide ver la conflictividad social, esto es lo que les comentaba también de Bolivia, donde no lo vemos necesariamente como un conflicto, eh, pero en Argentina, sino que es más evidente la conflictividad que trae asociada la minería. Tenemos ubicados en grandes conglomerados urbanos que consumen el gas o petróleo en zonas relegadas del país. Eh, y la paradoja que en zonas que se extrae gas no tienen servicios básicos. La distribución, entonces, ahí de los profits, del lucro que tiene la industria extractiva, no llega efectivamente a los lugares donde se está utilizando. Hay proyectos importantes también de fracking para seguir explotando combustibles fósiles, como es el ejemplo de Vaca Muerta. La importación de petróleo, en Perú, perdón, nos encontramos con una importación de petróleo y con conflictos asociados al traslado de petróleo por oleoductos que conectan la selva con la costa. Hay derrames, contaminación marina, y tenemos que el principal impacto es el cambio de uso de suelos en la selva. Y el ejemplo que se vio ahí fue la producción de caña para biocombustibles que se exportan. Eh, Hay una modernización de refinerías en ciudades sin necesidades básicas cubiertas. Y de nuevo sale esta pregunta de la distribución. En Chile nos encontramos con zonas de sacrificios asociadas a la infraestructura de termoeléctricas. Hay un conflicto explícito entregado por la contaminación del agua, del suelo y del aire, que trae también un daño a la salud de las personas en las comunidades que viven en estas zonas de sacrificio. Hay una demanda por cierre de termoeléctricas
y por la resolución de los pasivos ambientales. Por ejemplo, el montón de cenizas. Los pasivos ambientales entendiéndose como la infraestructura que queda después de que se cierra también una planta termoeléctrica. Hay explotación de minas a carbón en Patagonia, que son una fuente para termoeléctricas y para exportación. Hay impactos también de la tala del bosque nativo, irrupción de extranjeros a pequeñas comunidades. En ambos casos hay un ambiente muy hostil para defensores ambientales. Y aquí me gustaría tener un poquito porque en las imágenes que teníamos de bienvenida pusimos pusimos casos de defensores ambientales que han sido asesinados o que han muerto por mano de la misma industria en la que estamos reflexionando en este momento. Y en Chile tenemos efectivamente un ambiente bastante hostil para los defensores ambientales que están trabajando para detener la explotación de los hidrocarburos. Conclusiones. En países productores de hidrocarburos como Bolivia y Argentina, es más difícil asociar o encontrar explícitamente la industria a los conflictos asociados. Existiría una suerte de naturalización de sus consecuencias, diciendo como es normal que pase. Y en países no productores como Perú o Chile, existe una mayor evidencia de conflictividad socioambiental asociadas a las consecuencias negativas del uso y extracción de hidrocarburos. En todos los países, sin embargo, hay experiencias de injusticia ambiental, zonas que sufren las consecuencias negativas de hidrocarburos que no accedan a mejoras en sus medios de vida por su explotación. Y esta gran pregunta de cómo distribuimos aquí lo que se saca de la exportación o del extractivismo de hidrocarburos al que nos vemos enfrentados. Le voy a pedir ahora a mi compañero Felipe Pino que pueda compartirnos pantalla para... ¿Cómo le tengo yo? Ahí. Que pueda compartirnos pantalla para mostrarle los videos que tenemos preparados hoy, y mientras tanto yo me dedicaré a ordenarlos en las diferentes salas para que pasemos después a la siguiente actividad. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Mi nombre es Javier Vázquez, soy colaborador del capítulo argentino del Club de Roma. La transición energética en Argentina viene demorada. Tenemos de los mejores recursos eólicos y solares del planeta. Sin embargo, seguimos dependiendo en un 80% de combustible fósil y no hay un plan claro de acá a 2030. Para Latinoamérica y para la Argentina también, la transición energética es una gran oportunidad para incorporar nuevas personas al mercado laboral, porque genera empleos de baja, media y alta calificación. Además, todo el recambio tecnológico necesario es un incentivo muy grande a la inversión. Necesitamos tomar mejores decisiones. La transición, para que sea justa, requiere capacitar a la mano de obra y también a la industria, con un acompañamiento del Estado. Por eso hace falta tomar mejores decisiones a nivel gubernamental. Latinoamérica tiene una gran oportunidad para transicionar de manera justa y de generar un impulso al mercado laboral tan necesario hoy en nuestro continente. 2030 es mañana, 2050 es la semana que viene. Hay que tomar decisiones urgentes. ¿En qué está el proceso de transición energética en su territorio? Planes de contaminación, mediciones, cierre de centrales y cuáles son sus demandas en términos de trabajo, salud y contaminación, bienestar general para el logro de una transición realmente justa. Bueno, respecto a la primera pregunta, nosotros aquí tenemos 4 termoeléctricas a carbón de la empresa Esgener, que obviamente es una de las empresas que más contamina la zona. Se cerró, digamos, se paralizó la central más antigua que tiene Esgener en la zona en diciembre en diciembre del 2020. Pero en ventanas 1, claro, tenemos ventanas 1, ventanas 2, nueva ventana y la central Campiche, que son las más grandes, digamos. Las dos más antiguas, esta una se paralizó, pero en realidad fue un saludo a la bandera porque ya en el 2020 solo funcionó 140 horas
porque a esta empresa le salía mucho más cara hacerla funcionar. Es una empresa absolutamente obsoleta, igual que la Ventanas 2, que una es de 1964 y la otra de 1978. Así que además, para peor de nosotros, no se van a hacer cargo de sus pasivos ambientales ni de sus tarros viejos, sino que la dejan como reserva estratégica. Eso quiere decir, no se desmantela, exacto. Eso quiere decir que todos los chilenos seguimos pagándoles por 5 años como que funcionaran. Y para hacerla funcionar, tienen que avisar con un mes de anticipación para poder ponerla en marcha, y eso es prácticamente imposible. Así que esa es una de los pasivos, digamos, de la transición energética, una de lo que está pasando. La otra, que es la Ventanas 2, sería, ojalá, seguramente van a hacer lo mismo, esta empresa va a dejarla como reserva estratégica, que sería la Ventanas 2, pero eso sería el 2025. Y de las otras, que son las que más emiten y más producen, no han dicho nada. Y lo que nosotros estamos peleando justamente es para que no sea el 2050, sino que sea ahora, ya. Coronel ya vivió un proceso de transición. Este fue en la década de los 90, tras el cierre de las minas de carbón, el cual se conoció como la reconversión laboral. Este proceso fue un fracaso rotundo. Los programas de gobierno no lograron capacitar ni reincorporar a los trabajadores a nuevos empleos, y produciendo una alta tasa de cesantía, una crisis social y económica en la comuna que sirvió como antecedente o pretexto para la instalación de las futuras termoeléctricas a carbón. En este proceso de cierre de la Bocamina 1 de propiedad de Enel ocurren dos elementos que se repiten. Primero, al 31 de diciembre del 2020 la termoeléctrica no lograba dar garantía a los trabajadores de dónde iban a ser reubicados, y en segundo lugar tampoco responde por los daños causados en el medio ambiente ni los ecosistemas de Coronel. Esto dista mucho de ser una transición justa. Se ha logrado constatar en diversas ocasiones el daño a la salud humana y al medio ambiente que han generado las termoeléctricas a carbón y Enel en Coronel. Esto está registrado primero en el año 2006 en el informe de la CONAMA, el cual señala que es Bocamina 1 la principal emisora de material particulado 10 a la atmósfera del Gran Concepción. Luego, en el año 2013, la Videma señala que es Enel y sus dos termoeléctricas las principales responsables del deterioro de la bahía de Coronel y Lota, y además la pérdida de su biodiversidad. Pero en el año 2016 y 2018, quizás los casos que hicieron pública la crisis ambiental de Coronel son que se constató mediante exámenes la presencia de metales pesados en el organismo de niños, jóvenes y adultos de la comuna, lo cual está relacionado con el aumento de personas que padecen el cáncer, abortos espontáneos y también el padecimiento del trastorno de espectro autista en la infancia. El caso de Coronel, con el cierre de la termoeléctrica Bocamina 1 de Enel, está lejos de ser una transición justa. A mi parecer, una transición justa significa estar basado en el principio del reparo, donde la industria contaminante se haga cargo del daño producido en el territorio tanto a los ecosistemas como también a la salud humana. Por otro lado, debe dar garantía a los trabajadores y trabajadoras que sus condiciones laborales y la calidad de vida de sus familias no va a ser perjudicada. Y por último, el cierre de una termoeléctrica no debe significar ni dar paso a la instalación de una nueva energía contaminante, sino que por el contrario, el diálogo entre el sector industrial y la ciudadanía o la comunidad debe dar paso a la recuperación social y ambiental, esto donde la comunidad pueda decidir la forma de su desarrollo y si es que quiere o no quiere la instalación y generación de energía en su territorio. Por eso, arriba los territorios y chao carbón. Bueno, con respecto, como decía Cata, yo soy Mercedes González Romo, también pertenezco a Mujeres en Zona de Sacrificio hace poco, pero siempre he estado con la lucha, con la causa, porque realmente acá en nuestra comuna sabemos que las termoeléctricas por muchos años nos han estado contaminando, ¿ya? Y por supuesto que queremos ya, que se cierren ya, definitivamente que se cierren, que el Estado nos siga pagando por algo que nos está afectando a todos nosotros. Ahora, con respecto a la parte de salud,
¿Y qué pasa con los planes de contaminación? Podemos decir que los planes de contaminación han sido hechos a la medida de las empresas. Nada más que eso, porque se entra cumpliendo las normas de las empresas. Y sabemos que esta lucha no es de ahora, es de muchos años, 50 años, que nos han estado contaminando. Y por eso que es importante que esta descarbonización y esta transición realmente sea justa. Y la forma de que nos pueda nosotros como comunidad prestar, que sea justo para nosotros, es que los pasivos se los lleven. Los pasivos ambientales están dañando a nuestra comuna por año. Estamos viviendo nosotros frente a Egener con una montaña de ceniza que está tapada con una capa vegetal. Tenemos también quebradas llenas de ceniza. Tenemos ahí el Escorial que está frente a Codelco, que es un inmenso toneladas y toneladas que están afectando, por supuesto, al humedal. Y ese humedal es un humedal que debiera ser protegido, pero está todo lleno de ceniza. Entonces nosotros creo que esa es la deuda más grande que tiene Chile con la comunidad de nosotros de aquí en Puchunca. Y no queremos seguir siendo zonas de sacrificio, que está bueno ya, debemos pasar a zonas de recuperación, que es lo importante, y tener un hospital dentro de la comuna, un hospital que nos pueda ayudar a toda la gente, porque sabemos que hay cáncer, sabemos que hay problemas de malformación de los niños, hay muchos niños con problemas de aprendizaje, problemas intelectuales, etcétera, etcétera, problemas de asma que han sido producto de la contaminación. No es gratis. Para nosotros ha sido muy duro vivir en esta zona de acá de Quintero Puchuncaví. Hay abortos espontáneos, Sí, hay también, cáncer de útero y de estamos mama en sufriendo mujeres de jóvenes. Bueno, esperamos que esto realmente en algún momento sea transición justa, como dice la palabra, que debiera ser una transición justa para las personas que vivimos acá en este sector. Para eso necesitamos voluntad política. Justamente. Perfecto. Muchísimas gracias, Felipe, por ese tremendo video. Y muchísimas gracias. Aprovecho de entregarle un saludo a Mercedes González de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia, Quintero Puchuncaví, que nos están acompañando el día de hoy en esta sesión y que estaban también en el video. Así que eh, muchos abrazos fraternos ahí para ustedes y muchísimas gracias por entregarnos estos insumos para el estímulo, la motivación de las conversaciones que vamos a tener ahora en los subgrupos, que de hecho ya están listos. No sé del equipo si quieren entregar algo más, algo que se me quede en el tintero antes de que vayamos a los grupos. Súper. Entonces les voy a mandar la parte más entretenida del Zoom, cuando mando a la gente a través del ciberespacio. Les debiese llegar en este momento una invitación para pasar a subgrupos. En esta sala de subgrupos ustedes van a pasar los próximos 45 minutos, donde vamos a estar trabajando a través de diferentes preguntas. Va a ser bien motivado porque vamos a ir cambiando sus facilitadores cada 15 minutos y les van a hacer una pregunta diferente en torno a un área diferente. Tenemos el área de trabajo, el área de desarrollo local y el área de condiciones ambientales. Y vamos a estar ahí discutiendo y reflexionando sobre cuáles son las oportunidades y desafíos y amenazas para la transición justa. Van a presentarse también, a mí se me fue que teníamos una ronda preparada, un pequeño rompehielo, así que vamos a aprovechar de presentarnos en las salas de grupos. Y sin más que añadir, los voy a enviar en este mismo momento y nos vemos en el otro lado del ciberespacio. Que disfruten y que tengan una muy buena conversación. Ahí. Hola. Hola, ¿qué tal? Mercedes, Gilbert. No sé Vamos a quién más esperar unos minutos a ver si se nos une alguien más a esta mesa. Me encantó tu video, Mercedes, no lo quise ver antes, para inspirarme ahí in situ. En realidad fue un video hecho con mucho viento, por lo que tú ves, fue en el verano. Sí, me Yo dijo pensé Felipe que iba fue a un bailar un poco. desafío
ahí Porque, el tema del audio, pero así es Quintero, ¿no? ¿Por qué se le va a hacer? lo hicimos en Puchuncaví, En Puchuncaví. sí, lo hicimos en Puchuncaví. En realidad pensamos que lo iban a arreglar, por eso lo mandamos así nomás, po, pero creo que quedó igual. No se Que preocupen. pensé, Yo entendí todo al menos, o sea, no, ninguna parte quedó. sí, sí. Oye, Gilbert, ¿estás por se me ahí? se me fue. ¿No se escucha, Gilbert? Vamos a esperar un segundito. Ya. En una de esas quizás fusionamos algunas de las dos salas. ¿Tú estás en Santiago? En Santiago, en Santiago, fase ¿cómo estás? 2. ¿Y ustedes? Nosotros pasamos ahora a fase 2 también, porque estuvimos en fase 1. Sí, Salimos hace... Sí, fue terrible la fase 1. se No siente habíamos una estado... libertad tremenda cuando lo mandan a una fase 2. Increíble, realmente es impresionante. Nosotros, imagínatelo, en plena pandemia estuvimos en fase 3 y el tema fue las vacaciones. El tema, bueno, en todo caso sirvió a las vacaciones para la gente que tenía pequeño emprendimiento, que les sirvió en todo caso el verano, pero fue complicado, fue duro haber Sí, pasado ahí, durísimo. duro, O sea, sí. sí, pues estamos viviendo el rebote en verdad de eso. Sí, Me dice Felipe que nos van a fusionar con la otra sala de ambiental, ya, así que nos van a transportar en un a otro momento. lado. Vivo en Ciudad de México. Estuve ya en la primera sesión, la segunda no pude y ahora estoy en la... Bueno, estuve también la semana anterior cuando se pospuso esta y Sí. yo soy del área de comunicación de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, una ONG regional, Ujú. y me enteré de estos diálogos porque justamente estamos trabajando en un proyecto que del mismo modo busca cómo conceptualizar la transición justo a partir de lo que piensan las comunidades de América Latina con las que trabajamos. Entonces, a partir de ahí me encontré con esto que estaban haciendo ustedes. Además, tenemos algunos proyectos trabajando juntos con FIMA. Ujú. Entonces, por ahí más o menos surgió el nexo. Súper, Víctor. Gracias por acompañarnos. Y ahora nos acabamos de fusionar con el otro grupo, Sí, ¿sí? Dale, entonces estamos en la vuelta de presentaciones. Eh, Voy a terminar con Mauricio, que estaba también en mi grupo original. Hola, Hola. sí, soy Mauricio de Chile y nada, es segunda reunión que me conecto porque la primera estuve la anterior a la que de la semana pasada, creo que fue hace como un mes aproximadamente Sí. y estuvimos ahí también, solamente de oyente, escuché hartos testimonios de gente, de aquí, de los compañeros y nada, solo eso me enteré de las charlas por Twitter. Ujú. Y me interesó mucho y aparte igual tengo como un poco de conocimiento pertenezco, o sea, no pertenezco, sino que tengo como apoyo a Greenpeace. Ya. Entonces igual ahí me va llegando información de todo lo que la defensa del medio ambiente y todo lo que conlleva esto. Así que igual eso. Súper. Muchas gracias.
Y ahora sigamos con Gilbert. ¿Estás por ahí? Sí, Hola. hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Escuché que están hablando sobre las reuniones anteriores en las que estuvieron presentes. Yo estuve hace 2 semanas y también la anterior, sino que se postergó y entonces estamos aquí otra vez. Soy de Perú, del interior. ¿Qué más? No sé, soy parte de la sociedad civil más que todo, no pertenezco a ninguna organización. Y llegué aquí por una publicidad en Facebook que encontré, me metí en el link y bueno, terminé aquí. Eso Súper. sería todo. Gracias por acompañarnos. Y Mercedes, la estrella del video. Estás muteada. Mercedes, tienes que reactivar el audio. Y ahí sí. Ahí Ya, sí. gracias. Bueno, yo soy Mercedes González Romo, soy de acá de Puchuncaví. Bueno, vivo en esta terrible situación de llamarnos zona de sacrificio, un tema que es bastante duro, realmente vivir en este territorio con tanta problemática en sí. Ya, yo soy profesora jubilada y en este momento estoy participando en Mujeres Zona de Sacrificio, aparte de otras organizaciones. Bueno, y lo que yo cuento ahí un poco la vivencia de lo que significa vivir acá. Ya, eso sería como más o menos para presentación. Súper. Entonces, bueno, para esta primera pregunta, la idea es que trabajemos la primera pregunta que tenemos para hoy día. Vamos a tener 3 preguntas, y que trabajemos esta primera pregunta desde el tema ambiental, es decir, cómo el proceso de descarbonización va a afectar el medio ambiente local y nacional, y cómo promover la protección, restauración de zonas de sacrificio producto de los combustibles fósiles. Entonces, los invito a que pensemos la pregunta que ahora les vamos a comentar sobre eso, es decir, que las condiciones ambientales, compensaciones por pasivos ambientales, restauración ecológica, descontaminación, que podamos pensar sobre los elementos del medio ambiente que se vinculan con este proceso del cierre de las termoeléctricas, el cambio de la matriz productiva. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tan importante ven ustedes que en sus países está siendo el tema de la descarbonización desde lo medioambiental? Si es que se está hablando, quiénes la están llevando adelante, quiénes a su parecer deberían estar llevando adelante esta discusión, si es que, por ejemplo, no está tan presente, y más allá del contexto, ¿cuál creen ustedes que puede ser la importancia del tema, para el tema ambiental, el proceso de descarbonización? Entonces, vamos ahí como lo que más les haga sentido a ustedes sobre esas preguntas. Entonces, si es que alguna o alguno quiere comenzar. ¿Comienzo? Dale, Pablo. Bueno, yo lo veo desde Argentina, obviamente. Lo voy a separar en 3 partes, o mejor dicho, en los 3 actores de la comunidad: la sociedad, los movimientos sociales y el mundo empresarial y político. Los pongo juntos. ¿Por qué los pongo juntos? Porque la sociedad, al ser eminentemente capitalista, van de la mano la política con el mundo empresarial. Entonces, yo veo que desde el lado de la sociedad hay un interés por intentar entender de qué se habla cuando se habla de conflictos ambientales, de qué se habla cuando se nombra la Agenda 2030, pero no hay información oficial. La información viene de mano de los actores del mundo del ambientalismo. Viene de ese lado, no viene del mundo empresarial o del mundo político.
Ah, vi que se movió todo, dije, ¿qué pasó? Es para ir anotando en vivo, Sí, pero sí, sí. continúa nomás. Entonces, del mundo del ambientalismo sí se intenta hacer una educación ambiental y explicar. Pero también el mundo del ambientalismo está muy disgregado en todo el territorio, no solamente en todo el territorio, sino que está disgregado en cuanto a organización. Hay cientos de organizaciones ambientales, cada uno con sus objetivos, muchos se superponen, muchos son los mismos, pero cada uno pelea de una forma distinta o intenta escuchar su voz de una forma distinta. Del otro lado tenemos el mundo empresarial, que de la mano de los medios de comunicación acallan todas esas voces. Pablo, y desde el ambientalismo en Argentina, ¿se escucha el tema de la desfosilización, descarbonización, del cambio de la matriz productiva, o sea, de la energía y todo eso? Se está empezando a escuchar ahora no sobre la transición energética propiamente, sino sobre un cambio de paradigma, un cambio civilizatorio. O sea, es un término mucho más amplio lo que se está escuchando acá. No específicamente el tema de la transición energética, porque como ya había dicho antes, no se percibe la verdadera dimensión de nuestra forma de consumo todavía. Vale, gracias. ¿Alguien quiere comentar? Nos avisaron que nos quedan 5 minutos, así que vamos así al rapidito a ver qué tal. ¿Se escucha o no? Acá en Chile sí, pasa más o menos lo mismo. Aquí en este caso el gobierno está haciendo la transición justa a través de los ministerios, pero como una parte porque está impuesto por el Acuerdo de París, porque deben cumplir con la descarbonización. Pero en sí yo creo que potenciar lo que es la descarbonización surge también a través de la comunidad, de las personas que sufren los problemas de las termoeléctricas. Entonces, en ese sentido, creo que desgraciadamente aquí vamos como al revés. Primero están los ambientalistas presionando y después va el Ministerio de Medio Ambiente, porque Chile está lleno de grupos que están exigiendo que se cambien en este caso las termoeléctricas, para que podamos tener una mejor salud, porque primeramente se ponen las empresas por sobre las personas. No interesa la calidad de vida que están teniendo las personas en los territorios, sino que le interesa más la matriz energética, y nosotros nos estamos sacrificando por todos los demás. A costa de las personas se lleva el hecho no hay un cambio tampoco que veamos con respecto a la forma de producir las energías. Ya de a poco se está empezando, yo creo, en algunos sectores en el norte, con energía solar y energía eólica, qué sé yo, pero en términos generales no se habla mucho tampoco aquí de una transición para que sea realmente justa. Gracias, Mercedes. ¿Y alguien más quiere comentar? ¿Gilbert? Sí. Entiendo que hablan desde el punto de vista de descarbonización, porque en los países donde se desarrollan estas actividades tienen termoeléctricas, ¿no? Ajá. Bueno, en el caso de Perú, o al menos donde yo vivo, que es al norte, en el interior, no tenemos esos problemas, porque la generación de electricidad aquí es por hidroeléctricas. Tenemos bastante energía que es por hidroeléctricas. Quizás el problema pasa ya más que todo por el tema del gas, ¿no? No sé si se puede abordar ese tema también. Sí, también, claro. Claro, entonces el gas, por ejemplo, también sea en Cusco, que si se genera. Yo no conozco realmente si está en una transición en el tema del gas a otro combustible. Vale. Lo que sí sé es que se han hecho estudios para instalar, por ejemplo, lo que son, para generar energía eólica, se han hecho estudios a nivel nacional. Entiendo que es costoso, es poco viable y que desgraciadamente nuestro país no toma mucha conciencia de que
en realidad se tienen que hacer esos cambios, ¿no? Y más que todo por la coyuntura actual donde realmente el tema ambiental ha tomado poca relevancia y se toma más importancia el tema económico y social de nuestro país. Creo que eso sería. Gracias. Muchas gracias, Gilbert. Aquí complementa Pablo, lo que hacen los gobiernos es reproducir una relación colonial que solo beneficia al norte global y a los cipayos nuestros. ¿Qué son cipayos? Y tenemos que discutir la transición en términos de coloniales, o sea, de verdadera autonomía e independencia. Súper. Ahí, bueno, vamos a estar discutiendo sobre eso en las próximas sesiones, sobre, por ejemplo, soberanía energética y demás. ¿Alguien más quiere como complementar algo de esta última, o sea, de esta pregunta en el último minuto que nos queda? ¿Alguien que no haya hablado? Por ejemplo, Mauricio. Si no, van a tener la oportunidad en el próximo grupo igual de hablar. Eso. Para que no se queden, no se preocupen de que hay más oportunidades. Ahí les vamos a dar otro par de minutos, nos avisan. Entonces, si es que alguien... Y entonces entendemos que hay diferentes como discursos en torno a la descarbonización en los diferentes países, que en general lo está empujando la sociedad civil, más que nada. Y si es que alguno nos puede compartir como sus impresiones sobre la importancia de la descarbonización en términos locales y nacionales, por ejemplo, o cualquier otro comentario que queramos ahí, dar. Muy bienvenido. Nos dieron 2 minutos más, parece, así que Expláyese nomás. no van a ser interrumpidos. Aló, aló. Mauricio, dale. Sí, es que les quería comentar una cosa. Resulta que yo soy de la comuna aquí del Bosque de Santiago de Chile. Y hace poco salió un proyecto, no sé si se lo habrán leído o lo habrán escuchado, de una mega planta de hormigón que quieren hacer aquí en la comuna. Entonces estamos como analizando, y yo todavía me estoy informando la verdad bien de las cosas, no estoy como al tanto todavía de cuándo comienza el proyecto o cómo, en qué funciona, en qué consiste, pero sí ha causado harto revuelo porque mucha gente se opone por el tema de la contaminación que genera una mega planta de hormigón y a nivel comunal, hablando de una comuna igual que es pequeña el Bosque. Entonces, solo quería comentar esto, que como esto quizás en muchos lugares también se está haciendo, empezar como a que la gente despierte sobre estos proyectos que sí tienen que llevarse a cabo en una conversación entre la ciudadanía o la comuna y las personas que lo van a hacer, que van a hacer el proyecto. De repente se pasan a llevar a muchas comunidades y solamente les interesa el proyecto en sí. Entonces aquí como comuna nos estamos informando de a poco y ver en qué va a quedar todo esto. Les prometo traer más información para la próxima reunión. Si es que... Ya, pues sí, o sea, siempre es bueno saber qué es lo que está pasando en los territorios, porque además es como pensar cómo influye eso en términos de los impactos, pero también para qué se está haciendo. Claro, ¿cuál es el fin de...? Sí, sobre todo como estos tipos de empresas. Gracias, ahí llegó nuestro relevo. Ahí llegó nuestro relevo, Javiera y Kiyomi, y nosotros nos iremos a otro grupo. Ya. Entonces, aquí... ¡Ay, que son hartos aquí! Ah, no, son lo mismo. Felipe se tiene que ir, ¿o no? Adiós, Felipe. Tiene que... Pino, tenéis que dejar de compartir tu pantalla para que nosotras podamos... Ah, ya, ahí está. Súper. Ya, Kiyomi, si quieres compartir pantallas. 2 segundos. Ok. Pero mientras tanto vamos presentándonos, ¿te parece? Sí,
Ya, nos vamos a presentar rapidito, ronda rapidito para que los podamos conocer. Parto yo el tiro y después digo el otro y vamos así. No, Javier Alecourt, de Chile, parte de la coordinación de este proyecto y trabajo en una ONG que se llama Zeus Chile. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué sesión tuvieron recién? ¿Me pueden informar? No he visto el impacto local de la descarbonización. El impacto en el desarrollo local de la descarbonización. Sí, desarrollo local, sí. Perfecto. Bueno, me presento. Ustedes ya se conocen, así que no hay problema con eso. Yo soy Felipe Pino, soy abogado ambientalista de Chile, coordinador de este proyecto, y voy a estar conversando con ustedes respecto de cuáles son los impactos ya no en el desarrollo local, sino en el medio ambiente propiamente tal, cuáles son en el fondo las afectaciones que la transición mal hecha o mejor hecha pudiese llegar a tener en nuestros ecosistemas en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Así que tratemos de restringir la conversación a eso para poder hacer una comparación con lo que estaban hablando anteriormente. Les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla igual. Solo quiero saber, aquí Don Noé es del Perú y Jackie de Argentina, ¿cierto? Perfecto. Entonces, esta es la pregunta que respondieron recién, me parece, ¿no? ¿Qué tan prioritaria es la descarbonización en nuestros países? ¿Sí? ¿Eso fue lo que hablaron un poco? Respecto, como en el marco del desarrollo local. Sí. Bien, yo les voy a hacer la segunda pregunta. Esta vez enmarcada, o tratemos de enmarcarlo más, en los ecosistemas y en lo de medio ambiente en general de Perú y de Argentina. ¿Cuáles creen ustedes que serían los riesgos de un proceso mal hecho y las oportunidades de un proceso bien hecho de la descarbonización en los territorios locales y a nivel nacional? Pensando en los riesgos para el medio ambiente y las oportunidades también para el medio ambiente. No sé quién quiere partir. ¿No veo Jackie? Ya, sí, Felipe. En cuanto a como le planteamos a Gabriela, si no tienes un plan de descarbonización, una ley, el proceso está caminando mal en el Perú. En este caso, nosotros tenemos nuestra política ambiental, nuestra agenda ambiental, pero se maneja muy aislado porque tenemos un camino hacia la carbono neutralidad, pero solamente a través de reducir las emisiones en forma general, pero no un cambio de la transición a la transición justa. No hay, porque no hay un plan de descarbonización. Entonces, los gobiernos locales, regionales, nos vemos maniatados al respecto, porque como no podemos manejarnos autoritariamente, tenemos que estar sujetos a lo que disponga el gobierno central. Entonces, nosotros a nivel de riesgos tenemos bastante. Si se hace se realiza mal la descarbonización, al impacto que habría, porque el cambio de uso del suelo es lo que más nos perjudica a nosotros. Porque ¿qué pasa al aumentar? Continuamente hay una expansión demográfica, hay una expansión de necesidades. Entonces los suelos se están convirtiendo, lo que era zona, ¿cómo se llama? Bosque, ahora ya se están convirtiendo o para monocultivos, en algunos casos para cultivos de exportación, como les explicaba la vez pasada de la caña de azúcar, o en su efecto para viviendas. Entonces eso es preocupante, porque ¿cómo haríamos para que
las comunidades indígenas, comunidades campesinas del bosque seco no puedan ser afectados con ese proceso de carbonización mal implementado. Creemos que eso tiene que, o sea, esa descarbonización tiene que ir a la par con una cuestión de un cambio de matriz económica también. Porque es una cuestión transversal. O sea, no es solo la descarbonización. Tiene que ir acompañado de toda una plataforma, ¿no es cierto?, que posibilite que todo sea transición justa. Bueno, con respecto al ambiente, también se me ocurre que podría ser alguna tecnología que al final no sea tan ambiental, ¿no? Por ejemplo, como lo fue la generación de biocombustible con maíz, por ejemplo, ¿no? Que no era, o sea, que ponía en peligro la seguridad alimentaria y también la producción, ¿no? Pues podría ser una tecnología que al final no sea tan verde. Que la transición podría como teñirse de verde, pero realmente que no sea tan verde. Eso, como que la alternativa finalmente no sea tan ecológicamente. Sí, o sea, en el largo plazo, o sea, podría atentar contra la seguridad alimentaria o alguna producción, una especie o algo, ¿no? Sí, otro modo de generar energía limpia es con la biodigestión. Acá hay experiencias en biodigestión, tanto comunitaria o bien familiar, pero digamos que son nada más que experiencias aisladas. Ahora, la biodigestión es una buena alternativa también en el tema de las energías limpias, porque podés generar gas a través de la biodigestión. Vale, entonces hemos hablado... Perdón, hay localidades acá en la provincia que han hecho biodigestión, con eso generan gas, eso se convierte en electricidad, y con eso han logrado, bueno, iluminar, por ejemplo, la parte del alumbrado público o ciertos sectores. Eso con basura, ¿no? Eso es con desechos, sí. En general con desechos. O también usando la materia de los animales, sí, ¿no es cierto? Y el mismo los residuos que salen del hogar, ¿no es cierto? Los líquidos curatales, eso se usa también para también, la biodigestión. Y toda la parte de la masa verde, de los residuos poda, en fin, todo eso va allí. Y se puede agregar, sí, con algo de producción de sorgo, bueno, u otros elementos que haya, ¿no? Los desechos. Sí. Y por ejemplo, pensando en una descarbonización como en términos ambientales, veíamos en el video, por ejemplo, que lugares que habían sido afectados por combustibles fósiles, territorios diciendo que necesitaban, por ejemplo, planes de descontaminación, planes de restauración ecológica. ¿Cómo ven eso? ¿Qué tan instalado está? ¿Piensan cómo lo ven así como en términos para los territorios más locales que van a experimentar esa transición? No sé si alguno quiere comentar sobre eso. Mira, yo por experiencia puedo decir que trabajé en una oficina de gobierno donde apenas, bueno, hay sitios en México donde son zonas contaminadas, literal, donde van y entierran cantidad de químicos que no pueden ya procesarse, ¿no? Y son zonas que en realidad nadie sabe dónde está, son como casi como confidencial. Entonces hay población viviendo alrededor de esas zonas y apenas están haciendo como esos primeros acercamientos de comunicarle a las personas que pues viven en una zona de riesgo y cuáles son los riesgos de vivir ahí, ¿no? O sea, por experiencia puedo decir que apenas esos
Con respecto a, por ejemplo, cuando hay zonas contaminadas por petróleo, los ríos, ni de socialización del daño, ni nada. O sea, de hecho, pues es como que casi no existe, ¿no? O sea, ni fronteras. O sea, ahí hay entonces un proceso como que hay que ponerle atención. Sí, que apenas se inicia y como de proyectos pilotos, o sea, que es como algo ya establecido. Sí, o sea, acá hay leyes que, bueno, que dictan justamente el hecho de que quien contamina debe reparar el daño. Pero bueno, no, a veces eso no se lleva a cabo, o sea, están las leyes. Se puede hacer un juzgamiento y se puede exigir. Pero bueno, eso queda a criterio de quienes están a cargo de llevarlas a cabo, a cumplir las leyes, ¿no? Hacer el cumplimiento. ¿Existe alguna experiencia como de restauración ecológica o algo que ustedes conozcan? Bueno, yo... acá en la Argentina... No, o sea, si bien no tiene que ver con el tema de la descarbonización, por ejemplo, hace 2 o 3 años atrás, en un predio que hay cerca de la ciudad, hacia el sur, ahí había enterramiento de sustancias tóxicas. Bueno, hubo una inundación muy grande y se inundó ese predio. Y las aguas, esas que estaban ahí sobre ese predio, se fueron al canal maestro que trae el agua a la ciudad. Bueno, ahí hubo todo una cuestión, quedó todo en la nada. O sea, ni se sacó eso, o sea, no se hizo la remediación, ni tampoco se dio ningún tipo de aclaración respecto a qué había pasado realmente. Bueno, y así como eso, tenemos la central nuclear de Embalse, que también está en la localidad de Río Tercero, y bueno, también ahí es una cuestión de que los residuos que se hacen. Y como eso, bueno. Sí, hay sanciones que se han puesto sanciones en el tema de contaminación, pero de otras cosas, o sea, con los agroquímicos. Sí han recibido sanciones. Justamente allá estaba leyendo, en la provincia de Buenos Aires ha habido varios sancionados por la justicia por el tema de contaminación con agroquímicos, pero no sé en los lugares de, por ejemplo, de producción de hidrocarburos, ¿no? Y en la zona de Vaca Muerta hubo muchas quejas, y no solamente de la población, sino de la comunidad científica con respecto a los temblores. Yo creo que en Chile también los deben haber sentido. Pero bueno, no se hace nada por cambiar eso. Ya. Gracias. Violeta, por ejemplo, en Perú, en Piura, nosotros tenemos que por el gobierno regional, que se, digamos, mala política, se habilitaron más de 30.000 hectáreas para producir, sembrar caña de azúcar, pero para generar etanol. Y etanol que lamentablemente se exporta. O sea, solucionamos los problemas ambientales de terceros, más no los problemas nuestros. Y lamentablemente estas empresas tienen autorizado para quemar 20 hectáreas diarias de brote de caña. O sea, toda esa zona de Piura, donde están ubicadas estas cañeras, contaminan y están produciendo daños a la salud de la comunidad, pero no se hace nada. Entonces ahí es un problema que solamente de este etanol que producen, en nuestra gasolina va el 8%, normado por ley. El resto se tiene que exportar. Y es como lo que está pasando con el gas de camisea. El gas de camisea, en lugar de usarlo, nosotros lo exportamos. En lugar de solucionar los problemas de nuestros propios conciudadanos, la mayor parte se exporta. Porque lamentablemente fue entregado en un gobierno anterior de Perú para una transnacional que está haciendo lo que quiere con el gas de camisea. ¿No hay alguna experiencia como de descontaminación o restauración en Perú que uno pueda decir esta es una buena práctica o en algún lugar que esté asociado a termoeléctricas o a
infraestructura de hidrocarburos? Bueno, la zona de Piura también es productora, fue la primera productora de petróleo, no sé si se acordarán de la IPC, la famosa IPC estuvo en Talara, que tuvo buenas prácticas ambientales y buenas prácticas sociales. Lamentablemente, cuando se dio el golpe de Estado y se nacionalizó, las cosas cambiaron totalmente, porque los gringos, sí, valga verdad, manejaban bien la refinería de Talara, la planta de Talara, pero crearon partidos ambientales que el gobierno local en una medida conjuntamente con Petroperú han ido contaminando, pero no en lo que se pensaba. No hay digamos, que se puede exhibir. Y en Chile existe un sistema de evaluación de impacto ambiental que se supone incluye la participación ciudadana, pero no siempre se cumple como debiese al 100%. Entonces, también creo mucho que otra oportunidad esto de generar educación, ojalá también para que digamos, localmente se puedan gestionar plantas o proyectos de energía renovable. Hola. Hola. Ahí se cambiaron de pronto. Sí, lo que pasa es que vamos Alcanzamos a a escuchar el final de tu palabra, que está excelente. Bueno, hola a todas y a todos. Vamos a pasar a la tercera pregunta y última de cierre de este ejercicio. Nosotros estamos trabajando desde el ámbito de lo ecológico, de lo medioambiental, es decir, cuáles son las posibilidades, las ventajas y posibles desventajas que puede traer la descarbonización para el cuidado y la protección del medio ambiente. Entonces, para cerrar esta ronda, lo que les queremos preguntar es, analizando las oportunidades ambientales que puede traer la descarbonización, es decir, las posibilidades de restaurar los ecosistemas, los planes de descontaminación que se puedan hacer, ¿qué elementos tendrían que cumplirse para que la descarbonización sea justa a nivel local y nacional? Es decir, pensando en las cosas positivas que puede traer la descarbonización, ¿cómo nos aseguramos de que esas cosas positivas sean justas también? Esa es como la pregunta que les queremos traer. No sé si es que quién se anima ahí a partir. Natalia, Lucía, Sonia, Manuel. Hola. Hola. Disculpen, he llegado muy tarde, pero voy a decir algunas cositas para romper el hielo, ¿ya? Dale. Soy de Bolivia, trabajo en el tema del litio hace unos años ya, en Uyuni principalmente, y ahora también en el Triángulo. Entonces estoy muy entusiasmado por estas reuniones, me parece genial que se pueda trabajar el tema de transición y de descarbonización desde la mirada de la justicia ambiental, ¿no? Entonces me parece que lo que preguntas es interesante porque no solamente ver el lado negativo o los riesgos o las amenazas, sino ver qué oportunidades hay. Yo creo que hay que analizar esta pregunta desde el contexto de qué capacidades tenemos como países para aprovechar estas oportunidades, ¿no?, de la transición energética. Entonces, me parecería importante ver el tema del desarrollo de capacidades locales y nacionales, ¿no?, como una, digamos, punta de lanza para el aprovechamiento de estas oportunidades. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos claramente es que hay una brecha tecnológica, ¿no? Hay una gran diferencia tecnológica entre los países de productores de materias primas, que somos básicamente los que estamos en Sudamérica, y los países que están aprovechando el fenómeno de industrialización de los recursos que están en la parte, digamos, del hemisferio norte principalmente y en la parte de Asia, ¿no? Entonces, esas brechas tecnológicas solamente se van a poder romper o acortar si se hace una inversión en desarrollo de capacidades tecnológicas. ¿Y eso qué significa? Que crear
ciencia, generar ciencia local, ¿no? Y generar ciencia local con las capacidades instaladas ya en nuestros países donde hay una, digamos, ya tenemos capacidades tecnológicas y científicas en este caso, si hablamos del triángulo del litio en los 3 países, tenemos ya una capacidad tecnológica instalada. Lo que deberíamos hacer es unir esfuerzos de en los 3 países para generar desarrollar aún más esa capacidad y aprovechar la oportunidad de digamos, capturar, ¿no? Una parte de los beneficios, no solamente económicos, sino los beneficios que van a traer estas nuevas tecnologías, ¿no? Es lo que podría decir como para romper el hielo, digamos, y no sé si esas cosas ya se han comentado, seguramente muchas, pero hay una visión desde, digamos, esa sería una primera visión desde mi parte, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Alguna idea sobre elementos que tendrían que cumplirse para, desde lo medioambiental, sean justas? Por ejemplo, ahí a mí me viene al tiro la pregunta sobre si es que realmente tenemos la capacidad, por ejemplo, para explotar el litio que existe en nuestros países, ¿cómo nos aseguramos de que eso sea ecológicamente sustentable, por ejemplo? O sea, ¿cómo logramos que nuestros países realmente lo logren hacer desde manteniendo como el equilibrio ecosistémico de esos hábitats que además son súper delicados? Me surge ahí como para que después hagamos una segunda vuelta sobre eso. Pero no sé si es que alguien más quiera comentar alguna idea sobre zonas de sacrificio o otro elemento. Sí, hola a todos. Hola. Bueno, con algunos ya estábamos hablando. Yo estoy en Argentina. Estoy de acuerdo con lo que decía nuestro compañero acá del tema de las tecnologías y le agregaría un poco lo que hablé en la ronda anterior de concientizar a la gente de los beneficios que tienen otras energías, que por ejemplo en Argentina la matriz energética está muy enfocada a lo que es hidrocarburo y gas, pero hay una transición bastante lenta, estamos en transición, vamos a eso, pero falta difusión, falta educación, la hay, o sea, hay una capacidad muy... Mendoza 1175. Mendoza Perdón, hay una capacidad intelectual, por así decir, en Latinoamérica muy alta, pero falta difusión y falta acompañamiento de los estados también en esa cuestión. Y aquí solo me voy a poner así como en mi rol de llevar al tema en términos ecológicos, como qué implicancias podría tener en términos ambientales, como cómo visualizan que esta transición va a colaborar desde una perspectiva nacional o local, por ejemplo, a como esos territorios que, por ejemplo, dependen del gas o otro hidrocarburo. No sé si hay Lucía o cualquier otra. Yo quisiera agregar, o sea, como que creo que se debe hacer bajo una lógica... ¿Cómo? Dale, Natalia. Ah, disculpa, no caché que iba a hablar. No, voy yo después. Muy dale. O sea, debiese ser bajo una lógica como de empoderamiento de las comunidades, de poder conocer y valorar el territorio del que son parte. Yo creo que igual de alguna forma los combustibles fósiles, al menos en Chile, en una gran parte son importados, entonces no hay como una idea detrás de reconocer lo que es capaz de darnos o de alguna forma como la tierra, o no la tierra, pero sí el territorio a través de los recursos que se pueden aprovechar para producir energía. No sé si me voy a entender como esa idea, como de valorar lo local, lo que se tiene, digamos, a disposición en el entorno, como contraparte a los combustibles fósiles, que al menos en el caso de Chile, cuando se habla de petróleo, es un combustible importado. Creo que igual en Argentina el gas natural es como propio, entonces...
Creo que ahí no queda un poco flojo, pero esa idea. Ya. O sea, como revalorar los potenciales energéticos que tienen los territorios. ¿Algo así? Sí. Súper. Súper. Felipe, no sé si querías Sí, comentar yo algo. solo quería motivar recordando una frase que dijo Mercedes en su video, que era que las zonas de sacrificio pasaron a ser zonas de recuperación. Y yo creo que también eso es algo que en nuestros países vemos, que hay un reconocimiento del problema y no hay un compromiso con una solución declarada, que creo que es como el primer paso. Aquí costó mucho que el gobierno hablara de zonas de sacrificio y ahora como que habla tan libremente de zonas de sacrificio que es para peor en el fondo, diría yo. Entonces, solo quería recordar que faltaba esa declaración. Manuel. Sí, muy cortito sobre las implicaciones ecológicas, habría que tomar en cuenta que, bueno, los territorios de donde provienen las materias primas, en particular las sales de litio, pues como ustedes conocen, son zonas de extrema fragilidad, ¿no? Y son ecosistemas únicos en el planeta y además por estas particularidades también, digamos, estos shocks hídricos, yo le diría, digamos que se provoca por el bombeo de extensos, grandes volúmenes de agua para su evaporación, ¿no? Afecta, digamos, de forma irreversible a sus ecosistemas, ¿no? Entonces, en otras palabras, podríamos decir que los costos ambientales que implica esta transición en los territorios productores de estas materias primas van a ser muy elevados, están siendo ya muy, muy altos y cada vez más altos, ¿no? Entonces, conforme va ascendiendo el proceso de descarbonización, se va requiriendo cada vez más materiales, ¿no? De esta naturaleza y por lo tanto este proceso de descarbonización es intensivo, diríamos, en materiales, ¿no? Como las sales de litio. ¿Eso qué significaría? Que cuanto mayor, digamos, mayor crecimiento o expansión tenga esta transición en todo el mundo, pues mayores van a ser los efectos y los costos ambientales en estos territorios, ¿no? Ahora, no sabemos hasta cuándo, por eso se habla, obviamente, entre otras cosas, de territorios de sacrificio, pero no sabemos exactamente hasta cuándo, ¿no? O sea, digamos, cuál va a ser el colapso o en qué momento se daría un colapso, ¿no? Ecológico en el cual, digamos, ya no habría vuelta o retorno, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenemos es la escasa información sobre los verdaderos impactos ambientales, ¿no? En estos territorios. La escasa información, por un lado, y la dispersión de esa información en las sociedades, ¿no? Que están en estos lugares, no solamente en los territorios, sino en los países mismos, ¿no? Entonces, son diversos problemas que tenemos que enfrentar y seguramente dentro de los más preocupantes tenemos ¿no? De la desaparición de ecosistemas de alta fragilidad. Y por ejemplo, ahí, como en términos pensando en justicia ambiental, ¿cómo prevenimos que la descarbonización no implique solo un traslado de impactos socioambientales desde un lugar, que por ejemplo eran las termoeléctricas, hacia los lugares de extracción del litio? ¿Cómo desde una lógica de transición justa podríamos como empujar a que eso no pase? ¿Cómo lo ven? Esa es la cuestión, ¿no? O sea, desde mi perspectiva, yo creo que no hay una respuesta todavía a eso, ¿no? Todo el, digamos, el discurso hegemónico sobre la transición energética proviene de, digamos, estas organizaciones, organismos de gobernanza mundial ambiental tan fuertes, ¿no? Como, no sé, por decir algo, el Banco Mundial, organismo de Naciones Unidas, como la misma CEPAL. O sea, son organismos digamos, grandes, ¿no? Que tienen un discurso hegemónico y que apuestan a que la transición va a ser sustentable, ¿no?
Entonces, digamos, la gran hipótesis es cuán sustentable es realmente esa transición. Y si no va a ser sustentable, entonces, ¿cómo se van a compensar esas desigualdades, ¿no? En las cadenas globales de valor? O sea, es decir, digamos, esas grandes diferencias entre los beneficios que van a obtener ciertas economías y los grandes costos que van a enfrentar otras, ¿no? Como nuestras economías. Pero no se ha resuelto, ¿no? Es un tema en debate y que cuanto más información, más espacios de difusión y de discusión como este haya, mejor, ¿no? Así vamos a tener más ideas, más, digamos, mayores estrategias colectivas, ¿no? Para enfrentar esto. Lo que es un hecho es que sí, efectivamente hay un fenómeno de crecimiento de estas desigualdades y que no se van a sostener por el avance de la descarbonización. La descarbonización es intensiva en el consumo de materiales y por lo tanto es intensiva en el consumo de agua y por lo cual va a generar cada vez mayores impactos en los territorios. O sea, no somos tan optimistas con la transición necesariamente. Eso sería como parte de la conclusión. Sí, es un poco lo que comentaba hoy en otra ronda, el tema de regular las empresas, ya sea de energía renovable o de no renovable, y de generar una evaluación de impacto ambiental regulada entre las comunidades, entre el gobierno y entre las empresas privadas, generar un feedback, una sinergia entre los tres grupos que permita generar una evaluación de impacto ambiental desde la línea de base hasta fin de proyecto, que incluya la remediación de todo el ecosistema y de todo el hábitat que se ha visto afectado, pero el problema que siempre surge es que se pueden llegar a generar esas cosas, esa evaluación de impacto ambiental deberían estar en todas las empresas. El tema es que no se llegan a cumplir el 100% de lo que se dice en una evaluación de impacto ambiental en un comienzo de un proyecto X, cualquiera sea, tanto de energía renovable o de no renovable. Entonces ahí, digamos, lo que estaría bueno desde mi punto de vista sería involucrar más, obviamente, a las comunidades, a los gobiernos, tanto pequeños como a nivel país, para generar regulaciones y auditorías externas e internas en las empresas para que se pueda cumplir la evaluación de impacto ambiental en todo el proyecto, en todo el proceso productivo de esa energía. Me parece que es como la única forma de generar un cambio energético siendo sustentable o generando el menor daño posible o la identificación de mayor cantidad de aspectos ambientales en ese tipo de energía y en otras. En realidad eso se debería cumplir en todas. Sí, de acuerdo. O sea, ahí hay un tema como de regulación, fiscalización, monitoreo, que puede ayudar ahí a que se regule. Muchas gracias. Exacto. Es peligrosísimo porque en general, como seguimos funcionando ante la misma lógica, se generan incentivos para las como energías renovables y se les como que vengan todos los que quieran y vienen todos los que quieren y hacen todo lo que quieren. Entonces se pone complejo el panorama. Pero exacto. comparto. Y es lo que pasa con las energías no renovables también. Si no hay una buena regulación, la medida puede ser muy buena, pero si no se regula cómo se aplica esa medida, estamos en el mismo problema en todo el rango energético. Gracias, Lucía. Estamos en los últimos minutos. No sé si es que alguien quiere agregar algo más. Kevin, tengo la sensación que no puede participar. Buenísimo, debiésemos estar todos de vuelta. ¿Saben qué? Se me olvidó una cosa importante. Como juntamos los grupos, le voy a pedir a los facilitadores que vayan resumiendo un poquito las conversaciones que tuvimos. Cada facilitador va a tener 5 minutitos ahora para hacer un pequeño resumen de el trabajo que se realizó.
Y luego vamos a hacer una pequeña discusión, una pequeña conversación, donde podamos exponer algunos de los puntos críticos que hemos identificado en torno a los diferentes temas que trabajamos el día de hoy. Así que, sin más que añadir, le voy a pasar el espacio, el micrófono, a la facilitadora del grupo de trabajo número 1, que creo que fue la Javi Lecún. Sí. Dale, Javi. Bueno, les voy a resumir, no voy a compartir el Jamboard, les voy a resumir un poco para que vayamos, o comparto el Jamboard, ¿no? ¿No es necesario? ¿O sí? No lo veo. Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿qué tan prioritaria es la descarbonización en nuestros países? Bueno, nosotros con Kiyomi abordamos estas tres preguntas desde el punto de vista del trabajo, ojalá entendiendo que el trabajo no solamente es el trabajo remunerado, sino que también hay trabajos de cuidado, trabajos no remunerados, oficios, todo lo que nosotros podemos entender como trabajo. En la primera pregunta se abordó que en distintos países en todos nuestros países se está haciendo un proceso de desfosilización, en algunos se plantean más como los líderes y los más rápidos en cuanto a eso, en otros el proceso va mucho más lento debido a que hay una mayor dependencia de estos combustibles fósiles en cuanto a la matriz productiva que tienen, por ejemplo en Argentina o en Bolivia. Sin embargo, se hizo el hincapié en que estos procesos, por mucho que se generen, tienen que generarse con condiciones de justicia, si no pueden generar también conflictos al momento de instalar nuevas tecnologías, que las energías renovables no necesariamente van a eliminar los problemas de justicia ambiental, sino que también pueden haber conflictos en eso si es que no se hace de manera correcta. Eso a grandes rasgos. La segunda pregunta, ¿cuáles serían los riesgos de un mal proceso y las oportunidades de un proceso bien hecho de descarbonización en los territorios locales y a nivel nacional? Entre los riesgos se destacaron los pasivos ambientales que pueden afectar a la salud y que a la larga pueden también afectar a la fuerza laboral remunerada o no remunerada de los territorios. Se destacó que hay un riesgo de que el rol del Estado no sea fuerte, y sin un rol del Estado fuerte no se pueden asegurar derechos sociales ni ambientales, ya que nosotros no le podemos exigir a las empresas, sino que sí le podemos exigir a los estados. Y también que hay un riesgo de que no se cumplan como principios de participación, por ejemplo. En cambio, en las oportunidades se destacó que este proceso de desfosilización puede generar nuevos empleos en nuevas tecnologías y mayor capacitación, muchos más empleos, por ejemplo. También recuperación de las áreas afectadas por pasivos ambientales, recuperación de ecosistemas, diversificación energética, descentralización y mayor participación y desarrollo de la tecnología y del conocimiento. Esas son las oportunidades que se identificaron. Y en cuanto a los elementos que se tendrían que cumplir para que la descarbonización sea justa en cuanto al ámbito del laboral, bueno, aquí la discusión fue súper interesante y se abordaron aspectos de respeto a los ecosistemas, respeto a los derechos humanos y también mucho más ojo en cuanto, o sea, justicia en cuanto se vulneren estos derechos humanos en cualquier ámbito. Se habló de la generación de conocimiento, que este conocimiento sea abierto para que, por ejemplo, las nuevas tecnologías no sean solamente propiedad de las transnacionales, sino que sean mucho más democratizadas. Se habló de democratización, se habló de un enfoque en los procesos y no en los productos, y también en cuanto a un enfoque de economía circular y también un enfoque regional, como de que si bien cada país está en su proceso de desfosilización, es importante abordarlo a nivel latinoamericano para que podamos impulsar una agenda conjunta. Así que eso en general, no sé si Guillermo tiene algo que comentar, si se me fue algún punto. O alguien de los grupos que estuvimos, bueno, estuvieron todos los grupos, así que eso. No, por mí está súper bien. Lo dijiste todo, Javiera. Súper, muchísimas gracias, Javiera. Voy a pasar a condiciones ambientales 1. Violeta. Ahí sí.
respecto, ahí Felipe, si queréis me vais complementando. Respecto a la primera pregunta sobre... nosotros lo trabajamos desde las condiciones ambientales. Y ahí, sobre la primera pregunta sobre qué tan prioritaria es la descarbonización, habían diferentes situaciones dependiendo de los diferentes países. En Chile, por ejemplo, se hablaba que la descarbonización fue tomada por el Estado a partir de las presiones de las diferentes comunidades. Entonces, primero se presiona desde los grupos ambientalistas y luego llega el Estado. En Argentina nos comentaban de que en general no se habla demasiado de transición justa, todavía es una matriz bien basada en combustibles fósiles, y en general se tomaba como una misma voz el mundo empresarial con el mundo del Estado, que en general posibilitaban que se acallasen las voces de las personas. En general también se hablaba de una descarbonización desde un punto de vista más amplio, entendido como un cambio de paradigma general, un cambio civilizatorio, y no necesariamente desde una transición energética. En el Perú, por ejemplo, como dependen más de las hidroeléctricas, el tema de la descarbonización no está tan a la mano, y pasa más bien por el problema, por la extracción del gas. Y poco a poco está entrando la idea de las renovables, pero que siguen siendo aún caras y no tan viables. Eso respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda, sobre cuáles serían los riesgos de un proceso mal hecho y oportunidades, en términos de riesgos, se hablaron de dejar a grupos relegados, de que se generaran transiciones o alternativas tecnológicas que realmente no terminaran siendo reales alternativas, entonces que por ejemplo se estuviese promoviendo el biocombustible en detrimento, por ejemplo, de la seguridad alimentaria. Se hablaron también de varias alternativas posibles como oportunidades, por ejemplo, la biodigestión a partir de desechos. También se habló de que existían regulaciones de, por ejemplo, de quién contamina paga, y la obligación de reparar daños, eso estaba en las leyes, pero queda a criterio hoy del gobierno. Por lo tanto, había ahí tanto un riesgo como una oportunidad de poder generar una transición más justa. También se hablaba de riesgo respecto a que muchas veces los daños ecológicos no están correctamente socializados y por lo tanto las comunidades no saben a qué están expuestas. Y la oportunidad ahí también tendría que ver con aumentar la información de las comunidades que viven en zonas contaminadas y que se pueda hacer una remediación ambiental más correcta. Y respecto a la última pregunta, sobre qué elementos tendrían que existir para que la descarbonización desde lo ecológico sea justo, se habló de involucrar más a las comunidades para que se pueda exigir desde los estados mejores regulaciones en el proceso, en los proyectos energéticos, sobre todo renovables, que se pudiesen generar auditorías internas y externas para una mejor fiscalización, para asegurar que el cambio energético sea sustentable. También se habló de mejorar las capacidades tecnológicas para que nuestros países puedan aprovechar las potencialidades de la transición, y porque existe capacidad intelectual, pero falta que el Estado impulse la transición justa desde una lógica de soberanía también. También hablamos harto sobre que la transición a secas, sin apellido de justa, puede ser muy intensivo en materiales. Hablamos especialmente del caso del litio, y que se trata de un ecosistema súper frágil. Entonces, hoy día, las posibilidades de poder hacer esa transición sin que colapse ese hábitat es un riesgo, y que justamente necesitamos más de estos espacios para poder hacerle frente respecto a qué es lo que tendríamos que hacer. Y ahí de nuevo hablábamos sobre
tener un sistema de evaluación de impacto ambiental robusto, con buenas fiscalizaciones, y que haya un empoderamiento de las comunidades para poder hacerle frente y exigir la protección ambiental. Eso, no sé si es que Felipe quiere comentar algo más. Súper bien, resumido. Maravilloso, muchísimas gracias, Violeta. Y me queda Felipe Barros de esta primera tanda de grupos con el grupo de desarrollo local. Felipe, ¿estás ahí? Parece que no regresó aún. Entonces le voy a preguntar a el grupo de, que entiendo que en algún momento se mezclaron, entonces me gustaría también saber, en la primera ronda de preguntas, si es que hubo algo en particular que les gustaría añadir al trabajo, al grupo de trabajo 2, de Alejandra Mayol y Matías Valenzuela. Sí, hola, buenas noches a todas, todos, todes. Solamente pudimos responder una sola pregunta, que fue la primera con el grupo de trabajo 2, desde el enfoque del mundo del trabajo. Y bueno, voy a resumir lo que nos respondieron las y los integrantes, y Matías, si quieres complementar también, muy, muy bienvenido. Bueno, nos pasó similar al grupo de trabajo 1, donde nos mencionaban que en realidad no se habla mucho, bueno, y también de lo que mencionaban del grupo de condiciones ambientales. No se está hablando mucho en el caso de Perú, no es mucha la importancia que nos compartía nuestro participante de Perú, no es mucha la importancia que se le está dando al tema de la descarbonización, y que recién hace muy poco que se está hablando, y por lo tanto que ahí se abre también obviamente una oportunidad, pero también efectivamente está muy atrasado en relación a la agenda, y qué lugar tiene en la agenda el proceso de descarbonización en ese territorio. Y en Chile nos queda la sensación de que sí se habla, pero la sensación es que está muy, muy atrasado. Y finalmente es una instancia, o sea, en última instancia, perdón, es un tema de voluntad, se percibe. Entonces, en general se concluye en el grupo que la descarbonización no ha sido realmente una prioridad en ninguno de los dos países, ya sea porque no se está hablando mucho en un caso, y por otro lado, si bien se habla, pero se considera que está tremendamente atrasado en general en todo el territorio. En relación a la participación de los distintos actores, si bien se percibe que es el Estado el que lo ha estado llevando con mayor liderazgo, particularmente en el caso de Chile, se han diseñado y se han implementado políticas, se han puesto terrenos a disposición, como nos contaban, pero se considera que en realidad deberían ser las comunidades quienes tomen este liderazgo y quienes lo lleven finalmente a cabo. Pero también está la sensación, o sea, hay como una sensación un poco contradictoria, porque es muy difícil que las comunidades puedan, y la sociedad civil en general organizada, pueda tener la capacidad de, valga la redundancia, organizarse y coordinarse como para poder concretar este liderazgo y llevarlo a cabo de una manera efectiva. Es muy complejo la organización en ese sentido. Bueno, desde nosotros también teníamos un participante muy austral desde la región de Magallanes, donde también nos compartían que está muy activo el movimiento por esa zona, quieren, por supuesto que es muy prioritario a nivel territorial, desde el punto de vista de ellos, obviamente, y que quieren ir más allá de la descarbonización y quieren ya comenzar de lleno con la desfosilización. Y en relación al mundo del trabajo propiamente tal, se considera que es el gobierno el que tiene que tomar el liderazgo en ese sentido, que tiene que llevar las riendas y hacerse cargo de las consecuencias y el impacto negativo que va a tener en términos de cesantía y de la necesidad de la reconversión productiva, hacerla antes, a priori, mediante planes o distintas estrategias público-privadas, y también las empresas tienen que tener un rol bastante protagónico en el sentido de informar e ir acompañando a los propios trabajadores. En definitiva, las responsabilidades es política, se evidencia una falta de voluntad, pero finalmente la responsabilidad es política del gobierno, y también
se llama a integrar a esta discusión otros actores fuera de los típicos tres que hablamos siempre, que son también las universidades, que deberían tener un rol bastante clave en conectar y coordinar las acciones en este proceso. Finalmente, entonces, se concibe que es una gran oportunidad, se ve como una gran oportunidad todo este proceso de descarbonización, y que deberían ser obviamente tomados los pasos en ese sentido, sobre todo considerando las oportunidades que se hablan en términos del mundo laboral y como para poder crecer y diversificar los trabajos. Gracias. Matías. A ti. No, sé si Alejandra, Matías quería- súper bien, todo, muy completo lo dijiste todo, así que gracias. Vale. Buenísimo. Ya, muchísimas gracias a ambos, Alejandra y Matías. Voy a pasar al grupo de Gabriela Caballa con Trinidad. Cuéntanos. Sí, gracias Felipe. Bien, nosotras éramos, pues ahí se me borró el nombre de nuevo, pero estuvimos facilitando la conversación sobre desarrollo local, y salieron varias cosas, y veo que hay como harta sinergia también en lo que salió en los otros grupos. En la primera tanda de preguntas salió muy claramente una sensación de que no existen, no hay, la priorización de este tema de la descarbonización en nuestros países es nula. No hay planes de descarbonización, no se está hablando de esto, incluso en lugares donde hay conflictos socioambientales que quizás están latentes o no están, no hay movilización en torno a ellas, sí están causando impacto de la población. Escuchamos, por ejemplo, de una planta de incineración en Buenos Aires que afecta muchos problemas de salud, pero que no existe todavía una movilización para que terminemos con prácticas como esa. Y entonces una de las principales cosas que surgió es la necesidad de visibilizar y empezar a pensar en la posibilidad de transitar fuera de los combustibles fósiles. Y hablamos también de cómo hay una subutilización o no, un no aprovechamiento de recursos naturales que podrían ser renovables y más limpios en lugares como en el Perú rural, por ejemplo, en el cual se sigue dependiendo de combustibles fósiles, y a falta de infraestructura renovable, cuando se disminuye la disponibilidad de combustibles fósiles, la gente se va a cortar el bosque, por ejemplo, o a usar otro tipo de recursos que en el fondo igual tienen impactos negativos en el medio ambiente y que igual contaminan a nivel local. Entonces, ¿cómo también incluimos esa desigualdad que existe a nivel territorial, sobre todo con los territorios rurales? Porque en Perú, por ejemplo, la energía no falta en las ciudades, pero sí falta en territorios rurales aledaños, a pesar de que el país exporta energía, por ejemplo. Eso bien sintético de la primera tanda. Luego conversamos sobre cuáles serían los riesgos y las oportunidades de la descarbonización a nivel local y nacional, y acá lo que surgió como consenso es que esta idea de que un proceso bien hecho es una oportunidad de mejorar la comunidad. Es decir, que no tenemos que enfrentar el proceso de descarbonización como solamente una pérdida, y hubo mucho énfasis en la necesidad de diálogo, de tener como todas las perspectivas sobre la mesa, y sobre todo de incluir los impactos que puedan tener tanto las industrias actuales como la salida de esas industrias en las comunidades mismas, y cómo falta sobre todo diseñar instrumentos de políticas públicas que puedan dar cuenta de esos cambios. Hablamos mucho de eso, de cómo no existe una evaluación social o socioambiental adecuada que dé cuenta realmente de cuál está siendo el impacto y cuál podría ser, por ejemplo, la ganancia de cerrar una planta a carbón, más allá de que se pierdan los empleos, que es lo que, por ejemplo, acá en un territorio con que se pierda, que se deje de contaminar, por ejemplo, a través de una refinería o una generación de termoeléctrica. Y bueno, volvió a surgir este tema de que estamos en un riesgo de descarbonizar, pero de seguir importando carbón, o sea, de volvernos dependientes de que combustibles fósiles se importan desde afuera. O sea, que en el fondo eso no puede ser esa la forma de decir, claro, acá ya no se produce carbón, pero lo traemos de afuera. Eso sería como una descarbonización mal hecha, en el fondo.
Y que otro riesgo que puede pasar también, que fue importante, es si hacemos esta transición a tecnologías renovables, no podemos, por ejemplo, afectar otros recursos que son sumamente frágiles y ahora que están, sobre todo en un periodo muy crítico, como por ejemplo el agua. No podemos hacer una transición fuera de los combustibles fósiles si es que vamos a tener industrias que estresen mucho los sistemas hídricos, por ejemplo, y eso se ve como un riesgo de hacer esta descarbonización de los territorios locales y a nivel nacional. Y algo que también está muy compartido es que tenemos que verlo como una posibilidad de innovar y como ponernos creativas y creativos respecto a las nuevas tecnologías. No solamente como aplicar la misma lógica que estábamos aplicando antes, sino que pensar otras formas de implementar sistemas energéticos y conversamos también sobre todo con la oportunidad del hidrógeno verde, el pensar en, bueno, primero reducir el consumo de energía, que eso tiene que ser como el primer paso, ver realmente cuánta energía necesitamos y después pensar, por ejemplo, en una integración regional para nuestras vecinas y vecinos, pensando desde Chile el caso del hidrógeno verde, que ahora está muy fuerte. Cómo podemos darle también un sello de justicia a esa perspectiva. Y por último, en las oportunidades salieron muchísimos temas y una de las cosas que más se mencionó es esta necesidad y urgencia de que el mundo sindical participe en este proceso. Es un elemento crucial, no se puede hacer sin las trabajadoras y trabajadores que se van a ver afectadas y afectados por el cierre de industrias que llevan en algunos lugares muchísimo tiempo. Hablamos también de la importancia de mejorar la eficiencia de las ciudades, de tener estructuras verdes inteligentes. De nuevo, el tema de mencionar, considerar a la ciudadanía en las tomas de decisiones de una manera que no sea solamente decorativa, como pasa muchas veces en nuestros países, sino que de verdad sea vinculante, donde se respete el derecho de las comunidades a decir que no. Y en el fondo no seguir reproduciendo esta injusticia ambiental que solamente se cargue a algunos territorios o que se destine a que algunos territorios tienen que ser los encargados de generar la energía para el resto. O sea, no podemos seguir con esa lógica del sacrificio. Y bueno, y el resto fueron cosas que salieron en las discusiones anteriores, pero estuvo muy presente esta idea de que el primer paso para que esta transición funcione bien es que tiene que haber una convocatoria, como dice ahí, que sea amplia, plural y donde se permita participar de manera vinculante, que ese va a ser un paso clave para que esto resulte. Ya, eso, no sé si me extendí demasiado, pero eso es lo que puedo No, muchas gracias, Gaby. Maravilloso, genial. Entonces ahí debiésemos haber tenido cubiertas todas las conversaciones que se tuvieron durante los últimos 45 minutos. Me gustaría ahora abrir el espacio a cualquier participante por si tienen algo que aportar, que añadir o reflexionar en torno a las temáticas que estamos conversando. Dale, Kiyomi. Creo que es importante tomar en cuenta que si hablamos de una descarbonización, una democratización, una descentralización, creo que no podemos olvidar de que al generar estos procesos existen modelos productivos y este modelo productivo también genera falsas soluciones, ¿no? O sea, depende también el tamaño y la escala de lo que se va haciendo. Por ejemplo, y es lo que iba comentando, es que en Bolivia se habla de energía nuclear, de grandes hidroeléctricas, y que lo vende como energías renovables, no como un proceso de descarbonización, pero que en el fondo tiene un proceso de impacto y generación de gases de efecto invernadero muy altos, ¿no? Y que al mismo tiempo generan altos impactos no solamente socioambientales, sino que también generan impactos a la propia vida de las mujeres y de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Que creo que es importante empezar a tomar en cuenta cuáles son los impactos, ¿no? Que se va generando también en el cuerpo de las mujeres y en el cuerpo de las poblaciones, ¿no? Y que todos los procesos que van junto con el mercado, que ahí coincidíamos mucho con una de las compañeras que estaba hablando, es que hacer una transición justa tiene que ver y un sistema de mercado y consumo que está basado en ciertos procesos económicos y monetarios, ¿no? Muchísimas gracias, Kiyomi.
¿Sí? Carlos Alberto Peralta, por favor. En realidad la que va a hablar es Matilde. Bueno, mi nombre es Matilde Alcorta, soy la esposa de Carlos, lo que pasa es que en la computadora aparece el nombre de él. Bueno, creo que lo que quería agregarles es que a mí, como mi profesión es la ciencia de la educación, ya estoy retirada, jubilada, pero creo que es muy importante en esta transición justa y justamente en el tema laboral, la capacitación que se vaya haciendo desde ya para que la gente pueda transitar este cambio, pero capacitados y no queden desocupados, y que esos puestos sean ocupados a lo mejor por personas que ya están capacitadas y que vengan desde otras órbitas. Entonces hay que hacer capacitaciones locales y divulgación del conocimiento por los medios de comunicación, con una educación cambiando las matrices. Las escuelas industriales deberían ya estar capacitando para esta transición. Súper, muchísimas gracias, Matilde. Sí, el tema en educación, yo siempre lo comento, a mí me tocó participar durante 10 años en una institución en Córdoba que se llamaba la Dirección de Investigación e Innovación Educativa. Yo soy músico, en realidad, y como tal me incorporaron, ¿no es cierto?, en la parte de artística. Pero bueno, ahí compartí con gente de todas las disciplinas. El tema en la educación, en esa época se hizo todo un currículum basado en la cuestión ambiental, ya que hablamos de preparar, ¿no es cierto?, desde la educación. El problema es que las cuestiones políticas a veces se mezclan y no dejan que realmente eso prospere. Por ejemplo, en ese currículum que yo trabajaba en la parte de nivel primario y secundario, estaba basado el enfoque didáctico en una propuesta de Capullo Soto, que es chileno. Les estoy hablando de la década del 80-90. Capullo Soto hablaba de un ambiente social y un ambiente natural, de donde, ¿no es cierto?, aparecían las disciplinas estas. Bueno, la cuestión es que ese eje era transversal. Si en esa época, en Córdoba, hubiera continuado la línea, nosotros tendríamos una población educada ambientalmente. Lamentablemente eso no ocurrió porque, bueno, cuestiones políticas no permitieron que avanzara. Y ahí está el gran problema con respecto al tema de la educación. Porque, bueno, hay idas y venidas y retrocesos que hacen que esto no avance. Y, bueno, y ahí vemos las consecuencias, ¿no es cierto?, en cuanto a que el común de la gente, que como decía el señor Noé de Perú, creo que era, el común de la gente no tenga conciencia de lo que está pasando realmente. O sea, nosotros lo vemos ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, acá en nuestro pueblo y en la provincia y en el país. O sea que, a pesar de que saben que está, no se respetan las normas que se dan para que esto en algún momento pueda finalizar. Eso es. Muchísimas gracias, Carlos, también. No sé si tenemos, creo que, tiempo para una última palabrita antes de realizar el cierre. Veo que se está teniendo también una conversación muy activa en el chat, así que muchas gracias ahí por estar compartiendo material. Y veo la mano de Noé. Dale, Noé. Ya. Sí, muchas gracias. Dentro de los conversatorios que hemos tenido en los grupos con diferentes moderadoras, porque cambiaban de moderadora cada rato y no nos dejaban la continuidad, pero valga la pena. Yo le planteaba dos cosas. Si no incorporamos la parte ambiental a nivel de la sociedad y a nivel de los trabajadores, verbigracia, en los sindicatos, porque las transnacionales manejan los sindicatos. Eso es una realidad, aquí y en la China. Entonces, si los sindicatos son manejados por las empresas, nunca van a manejar una transición justa que no perjudique a la comunidad ni al trabajador. Y por otro lado,
si aquí estamos reunidos de varios países, si no hay un manejo global de la descarbonización, de la transición justa latinoamericana, como una cuestión de planteamiento global de nosotros hacia los países, es difícil que aisladamente se pueda llegar a eso, porque ya lo estamos viviendo. ¿Qué pasó con Estados Unidos? Se pateó el tablero, pero felizmente Biden ya regresó, nuevamente está en la Corte de París. China no quiere, Canadá un poco mejor. Entonces, si nosotros como latinoamericanos que pagamos los efectos, porque nosotros somos menos del 1%, 4% de las emisiones generales de gases de efecto invernadero, pero somos vulnerables al cambio climático por las emisiones que generan las grandes transnacionales. Entonces, si nosotros no nos aliamos como países latinoamericanos hacia una transición justa, que el gobierno, hacia los gobiernos, para hacerles entender a la clase política de que necesitamos cambiar nuestro chip, vamos a ir siempre de a poquito, nunca a esto. Y yo creo que ni mis bisnietos llegarán a una transición justa. Muchas gracias, Noé. Disculpe, Felipe, yo Dale, creo que sí podemos. Yo tengo esperanza que sí se puede y por eso estoy acá. Tenemos que no bajar los brazos de alguna forma, porque si no cerramos y nos vamos y el último apaga la luz, digamos, como se dice acá en Tierra del Fuego, sino que al contrario, si estamos acá, estamos unidos, tenemos que tener una mirada planetaria, y estas acciones justamente de participar en actividades como las que están haciendo las personas que están moderando son las cosas que nos pueden cambiar un mejor mañana. Yo sí creo, digamos. Muchísimas gracias, Alejandro. Sí, nosotros también creemos. ¿Cuándo, cómo, pero hay que ser dónde? realistas. Yo creo, yo no estoy en contra. Aquí en mi país, yo lucho diariamente con mucha gente para que se hagan políticas y agendas ambientales no contaminantes. Pero la sociedad te gana. Tienes que luchar no contra uno, sino contra miles. Y eso es el problema. Pero ya no estás solo. Todos, ahí sí podemos. Sí, pues ya no estás solo, eso es lo que tienes que pensar. Y no estamos solos nunca tampoco. Esta es una lucha histórica a la que nosotros venimos, bueno, como desde el proyecto de transición justa en Latinoamérica, reconocemos que hay una base histórica sumamente relevante que ya ha estado desde hace décadas trabajando en estos temas, por lo cual la lucha a la que nosotros venimos a unirnos no es una lucha en la que uno estemos solos y no es una lucha que estemos comenzando nosotros. Y reconocemos ahí también trabajos como el de Noé y de todos los defensores ambientales que han venido antes de nosotros y que han dedicado sus vidas, en gran parte de los casos, a luchar contra las transnacionales, a luchar contra gobiernos corruptos, a luchar contra poderes mucho más fuertes que tienen control sobre el desarrollo económico, social, político de una nación-estado. Así que ahí nosotros nos sumamos en solidaridad, tratando de traer una mirada, ojalá, dentro. A mí, mi profesora de justicia climática en la universidad me dijo en algún momento, cuando estaba ocurriendo el estallido social en Chile, yo estaba muy preocupado y deprimido. En ese entonces ella me dijo, mira, yo soy una pesimista del intelecto, pero una optimista del espíritu. Y a mí esa frase se me ha quedado muy grabada porque creo que, claro, la mirada realista nos lleva a pensar en que el proceso en el que estamos es un proceso muy largo, pero creo que ahí levantar los espíritus para sentirnos acompañados y optimistas en el proceso en el que estamos y que no estamos solos y que ahora tenemos las herramientas también para interactuar de manera internacional, y las transnacionales no solamente el acuerdo transnacional no solamente va a ser llevado desde la empresa o desde el desarrollo privado, pero que también podemos generarlo desde la sociedad civil. A mí me trae mucha esperanza en el proceso en el que estamos. Valentina, te voy a dar un minutito para ir cerrando, que ya estamos en el tiempo. Pero sí, quería solamente recordar que justamente estamos en un proceso social donde los estados latinoamericanos no representan a sus poblaciones, sobre todo a sus poblaciones precoloniales previas a la invasión. Entonces es importante también, cuando proponemos pensarnos como las políticas de Estado, reconocer
que no todas las comunidades se sienten representadas por los estados y que han sido los estados los que han contaminado y han traído estas políticas de carbonización a otras culturas que no las practicaban. Entonces me gustaría eso, poner el foco en esas culturas que no las practicaban y, por ejemplo, tenemos hoy en día una división territorial que es regional y es comunal, que no representa las divisiones territoriales pre-originarias, bien, o legítimamente originarias, que se dividen por cuencas, por sectores, por otro tipo de divisiones que las estatales. Entonces, yo creo que es muy peligroso proponer que las políticas vengan desde el Estado y confiar en los estados, sino que nosotros tenemos que reformar nuestra manera de construir una sociedad, bien, y el Estado es una enfermedad en sí. Entonces, y es la carbonización misma. Entonces, me gustaría eso, sugerir que planteemos nuevas formas de relacionarnos y que las prácticas comiencen en las localidades y vayamos conformando ese estado. Eso era lo que quería intervenir. Gracias. Muchísimas gracias, Valentina. Y sí, la división de las cuencas hidrográficas es un tema que me tocó también ver en la UBI, que me encanta. Pero, a pesar de que me encantaría que pudiésemos continuar con esta conversación, me gustaría que nos detuviésemos acá, ya que en Chile son las 9 de la noche, en otros lugares son las 10 de la noche, y así yo creo que podríamos extendernos. Pero no se preocupen porque vamos a tener más oportunidades para continuar esta conversación, y particularmente en el punto de Valentina. Nos quedan 2 sesiones, y la última sesión vamos a ir de lleno a propuestas sobre cómo vemos el futuro en torno a la transición justa. Yo creo que la conversación que acabas de comenzar es muy atingente a esa sesión en particular. Así que los dejamos invitados y invitades a la próxima sesión a tomar lugar el próximo jueves a la misma hora, en el mismo canal. Y estaremos haciendo la segunda sesión de mapeo sobre territorios impactados por la transición. Así que los esperamos. Felipe, no sé si puedes poner en la encuesta de salida. Y con eso ya estaríamos terminando la sesión. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias a nuestros facilitadoras, facilitadores, y registradores, que sin ellos no podríamos hacer este trabajo, particularmente el trabajo en subgrupos, son fundamentales para el funcionamiento de este proyecto. Y gracias también a quienes han estado coordinando y apoyando desde el equipo de Transición Justa en Latinoamérica, desde el equipo regional. Es un agrado tenerles semana tras semana participando de este espacio. Así que con eso los dejamos. No hay encuesta, así que quedan libres. Pero nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien y nos vemos. Un gran abrazo fraterno. Cuídense mucho. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Cancelar, salir.